Estimados amigos televidentes, recuerden ustedes lo que hemos dicho antes, que en el nombre del Señor Jesús hay victoria. Algo fantástico para nosotros. De día a día hay victoria. Y podemos decirlo con toda seguridad que en el Señor Jesús hay victoria siempre. Porque la Biblia dice en la carta a los Hebreos capítulo 13 y versículo 8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vale repetir este versículo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Algo fijo que encontramos acá, algo de confianza que encontramos acá, sabiendo que el Señor Jesús no tiene variaciones, un día sí y otro día así, como muchas personas cambian. Y usted sabe que también nosotros, por los años que pasan, estamos cambiando algo. Pero qué lindo entonces encontrar algo fijo en esta vida. Encontrándose con el Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, pero también que resucitó por nosotros para darnos vida eterna. Y el Señor Jesús dijo que Él había venido al mundo para darnos vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Qué lindo. Fuerza. Y cuando uno piensa en eso, ¿qué puede ser? ¿Y qué puede hacer? Alegrarse, por supuesto. Alegrarse sobre las maravillas del Señor. Tanto que el Señor ha hecho por nosotros. Y nosotros, por la gracia del Señor, podemos recibir lo que Él nos ha prometido. Porque es siempre el mismo. Y la Biblia dice también que el Señor Jesús vino con la gracia y la verdad. La gracia de Dios vino hacia nosotros por medio del Señor Jesucristo. ¿Se ha dado cuenta? Algo maravilloso. Es como el cielo se abre para nosotros, para que podamos recibir un cielo abierto, toda esa bendición que solamente Él tiene y solamente Él puede dar. Y además, dijo, la verdad vino también con el Señor Jesucristo. La verdad, la simple verdad de nosotros como seres humanos, como pecadores, también tenemos esa verdad. Pero tenemos mucho más en esta verdad que el Señor nos presenta. Nos presenta el poder de Dios para cambiar y transformar nuestras vidas, para que no sigamos adelante en la inmundicia del mundo, sino que podamos vivir contentos, gozosos y felices con el Señor Jesús. Porque la verdad es que el Señor transforma la vida. El Señor nos ama tanto que Él quiere que nosotros llegamos a ser salvos eternamente y para siempre. Y la Biblia dice que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos en el nombre del Señor Jesucristo. Qué lindo, hermanos, y qué lindo, amigos. Ustedes que todavía no han experimentado esto, ajenos del poder de Dios todavía, tome en cuenta que el Señor Jesús ha hecho todo para que usted pueda entrar en esas riquezas espirituales del Señor. Entrar en esas riquezas que Él ha preparado para usted. También para su salud, para su cuerpo. Todo está incluido en la salvación del Señor. Y ahora, para repetir una vez más el texto que hermana Doris hoy día tiene como tema. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ahora vamos a dar la palabra a la hermana. Le damos la gracia siempre a nuestro Señor Jesucristo, porque Él y solamente Él nos permite llegar a sus hogares y presentarles la palabra de Dios a través del programa Fuente de Vida. Cuánto queremos que
todos sean salvos, como dice la palabra de Dios, que todos procedan al arrepentimiento. El Señor Jesucristo vino a este mundo ofreciéndose por nosotros, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él estuvo como un hombre en la tierra, pero siendo Dios. Le damos las gracias a Él y a Dios Padre, porque Él nos ha hecho aceptos por su sangre preciosa. El único cordero sin mancha, sin pecado alguno, que podía salvar nuestras almas. Estando en el mundo, ayudó a todos los necesitados. No hubo uno que se acercara a Él y no recibiese lo que Él pedía. Todos los que se acercaron a Él recibieron sanidad, salud, recibieron lo que ellos buscaban. La desesperación, la angustia que lo llevó a Él, desapareció. Porque ahí estaba Jesús, quien le solucionaba sus problemas. Jesús. Los hombres en este mundo lo mataron, lo llevaron a la cruz, fue a la tumba, pero victorioso resucitó al tercer día. Y cuando resucitó al tercer día, se presentó a sus discípulos. Se presentó mostrándoles que realmente la Escritura se había cumplido acerca de lo que dice acerca de Él. Se cumplió lo que Él decía a ellos. Y así pasó. Ellos, cuando Él murió, se quedaron tristes. Eso era normal, que hubiese tristeza dentro de sus corazones, porque Jesús, que había estado con ellos y les había enseñado, para ellos estaba muerto. Ellos se acordaron que Él les dijo que al tercer día iba a resucitar. El tercer día, las mujeres se acercaron a la tumba y qué sorpresa se llevaron, que Él había resucitado. Ellas con mucho gozo corrieron y testificaron a los discípulos. Unos no creían en esto, pero había uno que vino corriendo a la tumba y vio los lienzos. Esto era Pedro. Y vio los lienzos que estaban ahí. Él fue nuevamente corriendo a dar las noticias. Sin embargo, los otros no creían en Cristo resucitado. Él, cuando estuvo en la tierra, les dio poder a ellos para ir a los lugares, sanar enfermos y echar fuera los demonios. Las Escrituras nos muestran que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Jesucristo no cambia. Él es el mismo de siglo en siglo. Pase lo que pase, Jesús es el mismo. Él sana hoy en día también. Él dio poder a los hombres para sanar a los enfermos. Dio autoridad también para echar fuera a los demonios. Y como digo, Jesús es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Usted puede confiar en Él. La Biblia nos habla en Lucas, el capítulo 9, versículo 1 y 2, confirmando que sí,
Jesús les dio poder y autoridad a sus discípulos, a los cuales Él envió a llevar la palabra. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Esto era el mandato de Jesús para sus discípulos. Al enviarlos, la Biblia está diciendo que les dio poder y les dio autoridad sobre todos los demonios y también para sanar a los enfermos. Ellos comenzaron a caminar y llevando la palabra del reino de Dios. Cuando ellos predicaban, como Jesús les había dicho, sanaban los enfermos, los demonios salían, los que estaban atormentados eran libres. Esto era maravilloso y sorprendente para ellos, viendo que también ellos podían hacer lo que Jesús hacía. Y esto, que Jesús estaba con ellos, ellos se sentían felices y contentos y regresaban contándole todo lo que ellos habían hecho. Dice la Biblia que después de mandar a sus apóstoles, en Lucas 10:1, dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Él comisionó otros 70 después de sus discípulos para llevar su palabra a los lugares que él los mandaba, preparando el camino mientras Jesús llegaba. Ellos iban delante de él, dice, preparando el camino. Estos también regresaban contentos y gozosos después de predicar la palabra de Dios. En aquellos tiempos andaban caminando a pie y ellos iban contentos y gozosos por hacerlo, cumplir lo que el Señor Jesús les mandaba. Era una felicidad para ellos saber que Jesús los había enviado y que Él estaba ahí. No los envió vacíos, los envió con poder y con autoridad. También leemos en Marcos el capítulo 16, 17 y 18, también acerca de esto. Y dice la Biblia así: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos confirma aquí también lo que hemos leído en Lucas, que el Señor les dio poder y autoridad. Y aquí la Biblia dice que esas señales que ellos hacían seguirían a los que creen en el nombre de Jesús de Nazaret. Jesús el único, y no hay otro. No hay otro nombre que Jesús, bajo del cielo, dado a los hombres, en quien podemos ser salvos. Este Jesús que les había dado la autoridad a sus discípulos, decía que estas señales
seguirían a los que creen en el nombre de Jesús. Y en ese nombre echarían fuera a los demonios. En el nombre de Jesús. Hablarían nuevas lenguas. Tomarían en las manos serpientes. Y si les dieren cosa para matarles, no les haría daño. Y sobre los enfermos pondrían sus manos y sanarían. Palabra del Señor Jesús, que dejó a sus discípulos, y los discípulos lo escribieron para nosotros, para todo aquel que cree en el nombre de Jesús, recibiría el poder y la autoridad que Jesús dio a sus discípulos. Pues Jesús es el mismo. No olvide, usted desea que Jesús le dé a usted la autoridad para predicar su palabra. Usted desea que Jesús haga un milagro en usted. Quizás tiene dudas de lo que usted ha recibido porque no lo practica. Renuévese nuevamente con Él y hable en nuevas lenguas si es que ya es bautizado en el Espíritu Santo. Comience a hablar de Él. Si el Señor ya le ha dado el poder y la autoridad, comience usted a trabajar y no guarde lo que el Señor le dio a usted. Seguimos en la palabra donde dice Lucas 24, 36 y 38. Lucas dice que aquí la palabra de Dios, que Jesús ahora se aparece a los discípulos, a los 11 discípulos. El Señor se aparece cuando Él murió y ahora resucitó. Se aparece a los discípulos, aunque ellos estaban bien incrédulos, porque Jesús les había dicho que iba a aparecer nuevamente, pero ellos estaban bien incrédulos al verlo. Era tan de repente que ellos no creían que Él estaba nuevamente allí. Pero aquí dice Lucas que primero se les apareció a unas mujeres y después a 2 hombres que iban en camino. Ellos iban en camino a un lugar y allí Él se apareció a ellos y caminó con ellos. Leemos y dice, mientras ellos habían ido al lugar y allí se les apareció Jesús, y estando con ellos compartió el pan, y luego ellos no podían entender nada, pero sin embargo Jesús les abrió el entendimiento para que vieran que era Él, y comenzaron a conversar de esto. Y esa misma noche regresaron nuevamente a los discípulos para contarles lo que les había acontecido por el camino. Era algo sorprendente, maravilloso, para que ellos se quedaran callados. Y dice la Biblia, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto,
les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Ellos, del gozo de verlo, no lo podían creer. ¿Se imagina usted? Lo habían enterrado hacía 3 días y de repente apareció y les dijo: paz a vosotros. Se quedaron perplejos, mirando, atónitos. Pensaban que miraban un espíritu. Pero él les habló y les dijo a ellos: ¿por qué? ¿Por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos de que miran espíritu. ¿Por qué están ustedes así? Entonces él les mostró las manos. Miren ustedes mis manos y miren mis pies. ¿Qué tenía en las manos y qué tenía en los pies? ¿Qué era? ¿No era la señal de los clavos de la cual los hombres lo habían crucificado? ¿No era la señal para que ellos vieran que realmente era Él? Y que ahora nadie podía detenerlo, ni nadie podía nuevamente matarlo, porque Él podía entrar y salir cuando Él quisiera. Nadie podía tomarlo, porque Él ahora era un vencedor para siempre. Les mostró las manos, les mostró los pies, y ellos, dice que Él les dijo: miren que yo mismo soy. Miren ustedes que yo mismo soy. Palpen ustedes y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ven ustedes que tengo yo. Y ellos no creían del gran gozo y estaban ellos espantados todavía. Y Jesús les da una muestra todavía y les dice: ¿tienen ustedes algo de comer? Y ellos le dan la mitad de un pez y le dan panal de miel. Qué lindo, qué maravilloso que Jesús había resucitado. Ese es el Jesús que predicamos nosotros, Jesucristo resucitado. Que Dios le bendiga y usted también crea en Jesucristo resucitado. Hemos escuchado cómo obraba el Señor Jesucristo cuando Él estaba aquí en la tierra, cómo Él utilizaba a sus discípulos para mostrar la voluntad de Dios a la gente. Con autoridad del Señor, ellos podían sanar a los enfermos, ellos podían echar fuera demonios. Y después del día de Pentecostés, eso fue una cosa común para todo creyente. Por eso dice la Biblia: estas señales seguirán a los que creen. Estas señales, no otras señales. Ahora la gente quiere tener cualquier cosa como señal, pero no es así. La Biblia dice claramente que echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si alguien quiere causarles daño o matarlos con veneno, tomarán cosa mortífera, pero sin sufrir daño alguno. El poder de Dios a favor de los que realmente creen en Él. Estimados amigos, eso no es solamente una historia, eso es algo actual hoy día, que usted también puede experimentar lo mismo.
Usted puede experimentar también que el Señor haga una obra milagrosa en su vida y usted puede ser lleno del Espíritu Santo y empezar a hablar en nuevas lenguas y glorificar al Señor y poner sus manos sobre enfermos para sanidad, etc. Entonces, echar fuera demonios también. Entonces, estimados amigos, recuerde que usted tiene el derecho y el privilegio de recibir del Señor para tener una vida victoriosa y la meta final, la gloria de Dios. Que el Señor le bendiga.